¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? A ver, en el video nos comentas que ambos tenemos razón en parte. Bueno, ahí te pedí explicación y nos comentas lo siguiente. La pintura caliente se hincha a velocidades altas y eso oculta algunas rayas. Ok, eso que tú denominas que se hincha se llama paint swelling, que es un término en inglés. Bueno, básicamente casi toda la terminología en detallado está en inglés. Y el paint swelling, justamente como tú dices, es un efecto que se produce, bueno, de hecho en cualquier material, con el calor se expande el material. Y esto en el caso de la pintura pues provoca que algunos defectos se oculten. Y qué bueno que tocas ese tema, porque justamente yo estaba haciendo, bueno, hice unas tomas aquí en el Smart que ya se va a entregar, y justamente tenía marcas por heces de pájaro. Entonces hay varios, de hecho hice las tomas porque he notado que muchos recomiendan meter pistola de calor y justamente provocan el paint swelling, que es justamente inflamar o expandir la pintura. Se pierde la marca que dejó la popó del pájaro y parece que ya se corrige el problema. El detalle es que normalmente cuando se enfría la superficie, pues regresa a su estado original, digamos, la pintura, y al contraerse, pues vuelven a aparecer marcas. Eso es a lo que tú te refieres. Y estás correcto. El detalle es que también hay que controlar la temperatura, y eso ahorita te lo voy a demostrar. Nosotros al controlar la temperatura, es decir, debes de preferentemente trabajar a menos, si no me recuerdo, 58 grados centígrados. Si tú vas más arriba de los 60 grados centígrados, es muy probable que te suceda el paint swelling. Para ello tú tienes que entender cómo trabaja la máquina, tienes que entender que no solo es subir la velocidad por subir la velocidad. Si tú subes la velocidad tienes que controlar muchas otras cosas, como es la presión, por ejemplo. Ahora ahí están la marca de heces de pájaro. Bueno, ya vimos eso del paint swelling, ¿no? Ahora comentas, por otro lado, en el retrovisor usaste un pad muy blando, pues es obviamente porque estaba refinado. Entonces pues eso se hace en cualquier sistema, doble acción forzada, bueno, libre forzada o rotativa, pues tienes que usar un pad blando para el acabado. Eso no es como que un secreto, ¿no? Y dices que ambos tenemos razón en lo que decimos, ok. Sí, o sea, sí, pero ahí hay que aclarar algo. Todos tenemos razón desde nuestro conocimiento. O sea, a final de cuentas, lo que él menciona es que no puedes trabajar a 1800 sin dejar borleo, o la mayor parte de veces lo vas a dejar borleo. Desde su punto de vista es cierto, porque pues a final de cuentas no tienen la habilidad de hacerlo. Desde mi punto de vista no es cierto, porque a final de cuentas yo sí tengo la capacidad de hacerlo. El detalle de esas situaciones es qué tanto es cierto si lo basamos en nuestra subjetividad, ¿no? Porque a final de cuentas, si alguien te demuestra que se puede, pues entonces sí se puede y punto. Que las personas no puedan hacerlo no implica que los demás no, y eso tiene que ver mucho con el conocimiento y el dominio de pues, las herramientas, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, no podemos decir que ambos tenemos razón. O sea, te voy a contar algo que a mí me pasó hace años. Yo trabajé con doble acción los primeros 4 años, pura doble acción, y yo decía y me aferraba a que no podías dar abrillantados con rotativa porque dejabas borleo, justamente. Y no tengo pena en decirlo, porque pues, a final de cuentas mi ignorancia me hacía creer eso. Pero conforme fui aprendiendo y fui dominando la rotativa, me di cuenta que estaba mal y que también se dan mejores acabados con rotativa, porque la rotativa te permite un juego bastante amplio. O sea, yo puedo cortar sin problemas a 600, puedo abrillantar a 600. Con una doble acción se puede, sí, pero es muy desgastante, te tardas muchísimo. O sea, no hay comparación en ese sentido, por eso la rotativa es muy versátil en esa parte, ¿no? El problema es que justamente como no es fácil aprender a trabajarla, pues muchos optan por lo fácil que es doble acción. Y hasta eso muchos que trabajan con doble acción terminan dejando haze, que el haze es un borleo igual, pero es más visible con la doble acción, o es más normal, o es normal verlo con la doble acción, ¿no? Porque hasta eso, como a todos les vendieron la idea de que doble acción es un sistema muy fácil, muy amigable, pues tampoco se preocupan por aprender a trabajarlo bien. Entonces sí es más fácil en el sentido en el que no vas a dañar tan rápido una superficie, pero también conlleva cierta técnica y tienes que aprender a refinar todo eso. Lo terminas diciendo que parezco muy altanero con lo que digo. Pues a cierto punto tengo mérito en ese sentido porque me ha costado trabajo y me sigo capacitando, algo que muchos no hacen. A pesar de... Bueno, yo no digo que soy experto, entonces yo constantemente me capacito. Ahorita sí llevo 2 años que no tomo cursos, pero yo me capacito constantemente. O sea, Bueno, de hecho sí he tomado cursos, sigo tomando cursos presenciales, ya no he tomado en detallado, pero por ejemplo toda la parte teórica, pues la he seguido tomando. Apenas tomé un curso hace menos de un mes en todo lo que son abrasivos. Entonces, me sigo capacitando. Entonces, pues sí, tengo con qué ser altanero. O sea, no es como que no tenga con queso las quesadillas, ¿no? Y no es altanero, es simplemente que a veces cuando ponen en tela de juicio tu conocimiento, pues simplemente pues, tienes que marcar un alto, ¿no? Porque si ves muchos videos, mucha gente me pregunta y todo, y a final de cuentas les contesto bastante amigable. Incluso hasta soy muy, ¿cómo podría decirlo? Trato de explicarles lo más que se pueda y explicárselos así, de manera que lo entiendan, cosas que incluso en muchos cursos no te van a dar.
Y bueno, dices que refiné algo con un pad corte medio, o sea, trabajas con pintura blanda, no entiendo eso a qué viene. De hecho, eso me estás echando flores porque entre más blanda sea una pintura, es más fácil que se marque con rotativa principalmente. Incluso yo he tenido pinturas que con doble acción me ha costado mucho trabajo quitar el haze porque están tan suaves, que incluso cuando limpias se rayan. Entonces, en ese tipo de pinturas, entre más blandas es más complicado dejar los acabados porque tienes que ser muy cuidadoso y tener una técnica impecable si no marcas muy fácil la pintura. Entonces, para mí un logro es dejar un acabado en una pintura que ya está estresada, digamos. Porque una pintura dura, pues sí, te cuesta cortar, te cuesta dejar el acabado, pero una vez que llegas al acabado, no importa que la limpies, a lo mejor incluso con cierta fuerza, no se va a marcar. Y por ahí dejaste otro comentario que dices que doble acción de 21 milímetros corta más rápido que una rotativa. Eso es totalmente falso. Una de 25 milímetros, porque supongo que sabes que hay de 25 milímetros de órbita, sí tiene más corte, pudiera ser. Bueno, obviamente tiene más corte que una de 21 milímetros. Que una rotativa lo dudo hasta cierto punto, pero probablemente sí le llegue a dar ahí un topón en ese caso. Pero una de 21 milímetros no. De hecho, simplemente si tú notas, todos los que ocupan doble acción la ocupan porque incluso le tienen miedo a la rotativa para no llevarse los filos, para no quemar pintura. E incluso las personas que trabajan con pura doble acción saben que les cuesta mucho el corte en pinturas duras porque les cuesta cortar. Y muchos incluso lo que hacen es, por ahí le llaman híbridos, que cortan con rotativa y refinan con doble acción. Entonces, en esa parte, si no, no le tendrían ese miedo a la rotativa. Porque pues a final de cuentas, si la de 21 milímetros corta más, implica que sería más riesgoso para las superficies el trabajar con doble acción de 21 milímetros. Ahora, ya nada más para cerrar, que yo creo que es algo que todos saben, cuando trabajas altas revoluciones es bueno darle unas 2 pasadas a bajas revoluciones para refinar el borleo que dejas. Igual, trabajar altas revoluciones, si dejas secar el pulimento, o sea, porque lo vas a degradar rápido, tú trabajas en seco y vas a dejar más marcas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer el experimento. Lo vas a ver para que veas qué tanto borleo se puede dejar. Obviamente sin bajar revoluciones, vamos a trabajarlo todo a altas revoluciones. Y el refinado, pues a final de cuentas, que es el abrillantado, normalmente a altas revoluciones no tienes tanto problema, pero en los cortes, o en cortes medios, ahí sí, si tú haces a altas revoluciones, generalmente dejas un poco de borleo o de hologramas, sobre todo en los cortes más fuertes o los más pesados. Tienes que refinarlo hasta cierto punto, entonces por ello obviamente hay que abrillantar. Y si no vas a brillantar, o sea que vayas a hacer un paso medio y nada más, pues sí tienes que al menos darle unas 2 pasadas a una revolución menor de 1600 para que garantices que no te quede por ahí un borleo. Porque incluso con que la des tantitito la máquina, aunque sea imperceptible para ti, la puedes llegar a ladear ligeramente y eso ya te va a generar marcas a altas revoluciones. Bueno, la temperatura inicial es de 20.5 grados centígrados. Vamos a ver qué tanto se dispara. Bueno, entonces nuestra medición está en 47.5 grados aproximadamente. Vamos a probar con lana. Para hacer una pequeña sección. Vamos a subirle igual a unas 2000 revoluciones a ver qué tal. Y vamos a medir la temperatura. Igual la temperatura está a 28. Vamos a ver. 51, 54, aproximadamente 60. Bueno, esta es esponja de corte. Está empezando hasta 3000, Vamos a subirla a 2000 igual. Ya. Bueno. 50 grados. Temperatura controlada. Pues ahí están las pruebas. Ya viste que la temperatura con una doble acción y una rotativa bien usada no es como que tan diferente. Sí, la rotativa puede ser que incremente un poquito más la temperatura, pero no es algo tan dramático. Con la lana, pues obviamente incremente más, pero ahí también hay otro punto que pues ya después con la esponja pues sí lo cuidé un poco más, que fue el no trabajar en exceso. O sea, con la lana lo dejé trabajando un poco más de tiempo, secó más el producto, obviamente incrementa la fricción y con el incremento de la fricción incrementa la temperatura. Pero bueno, espero con con esto quede claro que no es como que no se puede. O sea, hay muchas personas que no pueden, no porque no se pueda,
sino porque no tienen la capacidad, el conocimiento, la habilidad o lo que sea para realizar el trabajo de este tipo. Y tienen que ocupar otras herramientas, pero hay personas que sí podemos, entonces, pues bueno, ahí están las pruebas.